Atención, sí, señor. Muy bien, a ver, volvamos, hermanos. Bueno, Wilson está presente, la hermana Aide, Pablo Lezameta Presente, está pastor. presente, muy bien. Max Alba, César Chávez, Daniel, Aide, Henry, José Luis, Luis Bobadilla, Presente, pastor. Oriele, Pablo Lezameta, Alexis y Wilson. Y no ha entrado William, no han entrado los de Piura. ¿Qué ha pasado con los de Piura? ¿Abandonaron? ¿Huyeron? ¿O están en contra de Halloween? Y Wilson, ¿tú no vas en contra de Halloween? Bien. Estamos Hablemos de la reforma, no de Halloween, ¿no? Hacemos, Claro. hacemos mucha propaganda a Halloween, entonces hagamos, Dejamos hablar de las reformas. claro, sola escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo, solo Deo Solo gloria, oración. Solo oración. Oración solo y ayuno. oración. Olvido, gloria. Bien, hermanos, entonces esto sucedió en el siglo VIII, siglo IX más o menos, y que perduró por esta obra del Papa, de tal manera que pudo tener este poder, ah, digamos, con un escrito apócrifo, falso, pseudo, ¿no? No era verdadero. No fue, pero le dio muchos dividendos y que por eso el Papa hasta ahora tiene ese poder, ¿no? Ay, muy bien. Si no, no hubiese pasado nada. Bien, continuamos entonces, hermanos, y seguimos vamos a hacer un repaso, lo que vimos ya la vez pasada. En el siglo X se va a dar las siguientes cositas que ya vimos, ¿no? Eh, entre el siglo IX y el fines del siglo IX va a morir Formoso, el Papa Formoso. Pero ¿qué va a pasar con el Papa Formoso, no? En aquellos tiempos había hombres comerciantes, familias pudientes que ellos podían poner papas, autoridades, obispos, y entonces había un tal Lamberto de Spoleto, así, Lamberto de Spoleto, eh, no pudo ya con el Papa Formoso, digamos, no pudo influenciarlo para sus, digamos, para sus intereses políticos que él anhelaba y deseaba. La familia estaba muy molesta, los Spoleto. Entonces, cuando muere Formoso, va a entrar ¿quién? Bonifacio VI, ¿ya? Bonifacio VI entra y ayudado por Lamberto de Spoleto, y al poco tiempo Bonifacio VI, el Papa, fallece también y va a entrar otro Esteban, ya no es Esteban el segundo, ¿no? Es Esteban VI, ¿ya? Entonces, ya había muerto Formoso. Habían pasado 9 meses, él ha estado enterrado, entonces, motivado por Spoleto, ya va, digamos, le va a hacer un juicio. Por eso se conoce a este acontecimiento histórico del siglo IX o X también, entre el 9 y 10, se le conoce como el concilio cadavérico, ¿no? Porque van a sacar, van a exhumar a un cadáver, el cuerpo de Formoso, ¿no? Y también se le conoce como el juicio del cadáver, el concilio del cadavérico, el sino del terror, sino de cadáver, justo que hoy día estábamos hablando de Halloween. ¿No? Entonces, este concilio sino del cadáver, ¿ya?
que va a ser dirigido por Esteban VI, el Papa, y la acusación firme y contundente es, ¿ya? Formoso, cuando tú fuiste obispo de la diócesis de Porto, abandonaste esa diócesis, ¿ya? ¿Para qué? Para ser papa. Entonces, eso no es correcto. ¿Por qué abandonaste tú? Dejaste tus funciones, ¿ya? Entonces, eso fue, digamos, la acusación mayor y más firme en contra de Formoso. Y no era raro eso de que alguien que siendo obispo podía luego ser escogido papa, elegido papa, ¿no? Pero acá era pues denigrarlo, ¿no? Después de haber muerto esta persona. Entonces, se declaró inválido todo lo que Formoso como papa había hecho, todos sus actos que él había dicho, todas las ordenanzas que había mandado él siendo papa, no valían, no tiene valor. Se declaró inválido todo lo que él hizo en vida. ¿Ya? ¿Y qué más? Se le despojó de sus vestiduras. Pero también se dice de que sus 3 dedos de la mano también se les habían cortado, ¿no? Ustedes saben, han visto, ¿no es cierto? Los papas utilizan sus 3 dedos así, ¿no? Para bendecir, te bendigo, para hacer la cruz, ¿no es cierto? Entonces, esos 3 dedos de la bendición fueron cortados. Pues bien, dice que se llevó a un lugar secreto, ahí lo metieron ahí al cadáver de Formoso. Y luego va a aparecer otro papa, Teodoro II. Teodoro II va a restituirlo a Formoso, ¿ya? Y entonces él no está de acuerdo con lo que hizo Esteban VI, entonces van a restituirlo nuevamente a su puesto al pobre Formoso. Luego viene el Papa Juan IX. El Papa Juan IX va a hacer 2 concilios. Y en esos 2 concilios, uno en Roma y otro en Rávena, dice, ya, y va a prohibir, está prohibido que se tenga que acusar a personas muertas. No es correcto. Eso, papá, ¿no? No es correcto ese que tenga que acusar a un muerto, a un cadáver. Así que está prohibido. Entonces, sigue, muere o deja el papado Juan IX, ingresa como papa Sergio III en el siglo X. El siglo X, Sergio III hace lo siguiente, anula todo lo que dijo Juan IX y Teodoro II. Teodoro II había restituido a Formoso, no vale, dijo él. Yo soy papa ahora, no vale. Juan IX dijo de que no hay que acusar a un cadáver. Desde ahora yo digo que no vale lo que ha dicho, que ha dicho este Juan IX. Sergio III eso hizo. Y luego también se pidió de que los restos de Formoso sean lanzados a donde al río Tíber, ¿no? Y según dice la leyenda, de que lo lanzaron, pero el cadáver se enredó en las redes de un pescador, ¿ya? Entonces, pobre cadáver, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Lo rescataron, este pescador lo tuvo escondido un tiempito y luego lo enterraron y dice que está escondido en el Vaticano, está enterrado en el Vaticano hasta ahora. ¿Será verdad eso? No sé, pero así dice la historia, ¿no? Entonces, miren, hermanos, estos
hombres inspirados por Dios supuestamente, siervos de Dios haciendo tal cosa, ¿no? Que es repugnante. Ya me imagino, 9 meses, ¿cómo estaría ese cadáver? ¡Wow! Totalmente En descomposición. en descomposición y hediendo horriblemente, ¿no? Pero eso no les interesó a Esteban VI, a Sergio III es el más bravo, ¿no? Que anula, ¿no? Entonces, entre papas se están anulando lo que se acordó, ¿no? Entonces, ¿cómo dicen de que ellos son infalibles? ¿Cómo dicen de que ellos están hablando a nombre de Dios, ¿no? Entonces, vemos esa degradación. Lo que estoy tratando de mostrarles es de que ese tipo de degradación que se va dando en estos líderes religiosos por componendas económicas y políticas, ¿no? En base a estas familias poderosas que habían en Roma, ¿no? Que había una lucha ahí, ¿no? Porque se daba la compra y venta también de puestos religiosos. Entonces, siglo X, mire, qué horrible espectáculo, ¿no? Bien. Y sigamos también lo que hemos visto anteriormente, la pornocracia, ¿no? Según la definición del diccionario, dice que es la capacidad de la concubina para crear un poder personal a través de su relación sexual con un gobernante, poder que sustituye a la misma autoridad de gobierno e incluso sobrevive al propio soberano, ¿no? Entonces, los papas tenían sus concubinas. O sea, el ejemplo anterior era de que por componendas políticas, por influencia de familias para favorecerse política, económicamente, se prestaban a ciertas corrupciones. Y ahora hay un ejemplo también de corrupción en este caso que tiene que ver con la política y a la vez también sexual, ¿no? Entonces tiene que ver ya con el ejercicio de la justicia, con el ejercicio de guiar, en este caso, una institución, ¿no? Bien, y encontramos pues a estos papas que, por un lado se habla de la pornocracia, pero luego también se menciona, por ejemplo, ¿no? Los hijos de la pornocracia, porque los hijos de estos papas también van a participar de lo mismo, ¿no? Entonces ahí está el poder de estas cortesanas o concubinas. uh, Al tener relaciones sexuales van a tener poder porque van a ocultar, pues, ¿no? No les conviene a los papas de que su pecado se haga visible, entonces tiene que ocultar, ¿no? Entonces, estas cortesanas o concubinas, entonces van tomando poder, ¿no? Bien, entonces, ahora, no solamente había, digamos, en el sentido de que mujeres y hombres, sino también había hombres con hombres. Entonces, en esa cúpula eclesiástica también había, digamos, lo que se practicaba la homosexualidad, ¿no? Según se dice y se cuenta, la historia menciona, ¿no? Una de las, ¿no? Una de las más famosas que podemos ver es, dice, a Teodora, ¿no? Esposa del senador romano Teofilacto y la hija de ambos, Marosia. Teodora, más conocida como la joven, ¿no? Tuvo una hija con un senador, pero esta Marosia se va a, digamos, dicen los historiadores de que era hija del Papa Juan X, ¿ya?
Entonces es un entrevero entre ellos, ¿no? Porque uno dice, no es tu hija, sí es tu hija, es la hija de ella y del otro, y realmente estaba corrompido, ¿no? El ejercicio eclesial en esos tiempos, ¿no? Porque ¿cómo es posible que los supuestamente hombres de Dios, que eran célibes, que estaban siguiendo al apóstol Pedro en su práctica, entre comillas, ¿no? Porque Pedro ha sido casado, pero ellos no vivían esa castidad y más bien encontramos de que hay una corrupción dentro de no solo la política, sino también acá en el ejercicio eclesial, ¿no? Bien. Por el Ah, celibato. el celibato estaba silbando nada más, ¿no? No pasaba nada. Sí, entonces esta Teodora era bien brava, ¿no? Ella se menciona de que ella fue la que va a introducirla en este mundo, ¿ya? De la pornocracia a Marosia, su hija, y de que ella va, va a influenciar bastante, ¿no? Sí. Mm, mm. Y esta Marosia también se menciona de que fue amante de Juan X y que también participó, por ejemplo, en un asesinato, ¿no? De otro papa, Anastasio III. Ah, entonces, era una corrupción brava, ¿no? Entre todos estos hombres y mujeres. San Pedro Damiano, ¿no? Él mencionó un demonio salido del infierno sentado en la silla de San Pedro, ¿no? Por quien decía, el Papa Víctor III escribió que la vida de Benedicto IX fue tan vil, tan sucia, tan execrable que me estremezco al pensar en ello. Entonces, sí, hubieron algunos papas que vivieron de una manera correcta o quisieron o se distinguieron, ¿no? De alguna manera, pero su vida de los otros papas ha sido totalmente muy sucia, ¿no? Um, mm, bien. Otra cosa que también vimos de pasada y que es bueno recordarlo fue el cautiverio de Babilonia, ¿no? Um, este segundo cautiverio de Babilonia tiene como, se dice cautiverio de Babilonia en referencia al cautiverio de Babilonia que sufrió el reino del norte, ¿no? El reino de Judá. Entonces, a este acontecimiento se le llama segundo cautiverio de Babilonia, siglo XIV de la Edad Media, ¿no? Bien. Entonces, también habíamos mencionado Felipe IV se va a enfrentar a Bonifacio VIII, ¿no? Que Benedicto y Clemente se van a destituir y van a llevar en Aviñón, que es otra ciudad francesa. Los franceses siempre van a estar ahí en desacuerdo o van a chocar siempre. Ellos han querido de que el centro religioso sea Aviñón y no Roma, ¿no? Entonces va a haber ese enfrentamiento entre digamos, los romanos versus los franceses, ¿ya? Y acá va a suceder otros en Aviñón, ¿no? Clemente V, Juan XXII, Benedicto XII, Clemente VI, Inocencio VI, Urbano V, Gregorio VI. Estos van a estar gobernando en Aviñón, ¿ya? Entonces, y se van a estar también igual ellos acusándose, son papas,
acusándose, papas también, digamos, ¿cómo se llama esa palabra? Eh, Destituyéndose, ¿no? Unos a otros. Y nuevamente, ¿no? Da mucho que desear porque supuestamente los papas están en una comunión con Dios, los papas aparentemente son los líderes espirituales, pero acá hay una guerra, un ataque mutuo, ¿no? Entre los... por eso se habla de cautiverio de Babilonia en el sentido de que las autoridades papales estaban ya no estaban radicando en Roma, sino estaban radicando en Francia, ¿no? En este caso en Aviñón. Entonces, por eso esa expresión, el cautiverio babilónico, ¿no? Estos líderes, estos instrumentos de Dios, los papas, eh, están en un lugar que no les corresponde estar, ¿no? Deberían volver a Roma. Roma es la ciudad de Dios. Bien. Ah, también vimos nosotros que esto al final hubo hasta 3 papas a la vez, ¿no? Se recuerdan que mencionamos que habían hasta 3 papas a la vez y tratando de solucionar, pero al final, bueno, acá están los 3 papas, ¿no? Juan 23, Gregorio 12, Benedicto 13, conocido también como el Cisma de Occidente. Bien, el siglo de pasada también hemos visto que en los siglos XII, XI empezamos viendo a Pedro Baldo y los valdenses. Van a aparecer ya estos prerreformadores por toda esta corrupción que hay, ¿no? Eh, eh, las autoridades eclesiales no están siendo responsables con el mandato de Dios que ellos piensan y dicen que tienen de cuidar a las ovejas del Señor, y entonces se va a producir eh, eh, dentro de la misma iglesia ese volver a las escrituras, porque los líderes religiosos, los guías, los pastores no están actuando de acuerdo a las enseñanzas de las escrituras, ¿no? Y entonces estos son los primeros reformadores que van a levantarse y tratando no de dividir a la iglesia, ¿no? En ningún momento es buscar otra iglesia, sino es cuestionar la conducta de estos líderes y tratar de que se vuelva a las escrituras, se vuelva a obedecer lo que dice Jesucristo y los apóstoles, ¿no? Entonces, por eso Pedro Baldo va en su protesta va a ser de que volvamos a leer las escrituras, que todas las personas lean las escrituras. Ese es el fundamento, ¿no? De lo que dicen las escrituras. El ejemplo de Jesucristo y sus apóstoles. ¿Cuál es? Porque esto no nos representa, estos líderes no nos representan. Tanta corrupción, tanto pecado, hay tanto poder, hay contubernio político, económico, ¿ya? Pero no hay cuidado pastoral, ¿no? No hay, digamos, lo que el pueblo necesitaba. Había mucha ignorancia de las escrituras. Entonces, Pedro Baldo va a desear y va a anhelar también que se traduzca las escrituras al lenguaje del pueblo, ¿no? Esta es otra característica que se va a ver también en la Reforma. Pedro Baldo es uno de los prereformadores, ¿no? Es antes de Martín Lutero, siglo XII, ¿no? Que él va a estar hablando de que volvamos a las escrituras, pero también que esas escrituras sean traducidas, que el pueblo los pueda leer, ¿no? Todos puedan leerlo. Eso habíamos visto nosotros anteriormente, los que expusieron. ¿Qué más dijimos sobre Pedro Baldo? De que él era de familia adinerada, ¿no? Especialmente él, que deja toda su riqueza, los vende para poder estar predicando el evangelio, ¿no? Los Pedro Baldo y los valdenses.
Entonces, una de las características es que volvamos a las escrituras, ¿no? Volver a leerlas. ¿Sí? Bien. Después, también rápidamente vimos el caso de Wycliffe, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de Wycliffe? ¿En qué país? ¿De qué país es? Es Inglaterra, creo, pastor. Sí. Juan Wycliffe, o más conocido también, o John Wycliffe, ¿no? Bueno, hay si su nombre para escribirle Wycliffe o Wycliffe, bueno. Y nosotros en español le decimos Juan Wycliffe, ¿no? Sí, él nació, es inglés. ¿Y se acuerdan ustedes cuál fue su aporte de él? ¿Mm? ¿Qué tradujo Wycliffe? ¿Se acuerdan? Se olvidaron. No se olviden de que él traduce la Biblia del latín al inglés, ¿no es cierto? Una de sus obras más cumbres es precisamente de que él va a traducir la Biblia del latín al inglés, ¿no? Y también no nos olvidemos que también el Papa Martín V, si no me equivoco, sí, Martín V, ordenó que los huesos de él, ¿no es cierto?, también igualitos sean exhumados, ¿no? Y luego quemados y también arrojados al río, ¿no? Algo parecido como vimos de Formoso. Y nuevamente acá, ¿no? Wycliffe, su intención es, nuevamente, que todos conozcan las escrituras, que todos puedan leer las escrituras en el idioma de su pueblo, ¿no? Entonces, el latín era desconocido para las personas del pueblo. No nos olvidemos que en la Edad Media está predominando el feudalismo, ¿no? Como un sistema económico, político, social y cultural. Y entonces el campesinado, por lo general, ignora, ¿no? No tiene conocimientos. Y es por ese motivo de que ah, no saben muy bien el latín, ¿no? Cada grupo, cada pueblo tiene su propio idioma. Entonces, nuevamente, acá la necesidad de que volvamos a las escrituras, pero que esas escrituras sean leídas y entendidas por todos, ¿no? Había un gran índice de analfabetismo en la población. Entonces, el latín generalmente era pues para las personas más capacitadas, más preparadas, ¿no? De una sociedad media alta, pero el común del pueblo hablaba su idioma propio. Por eso Baldo hace de que se traduzca las escrituras para el pueblo. Wycliffe también, que se deje el latín, ¿no? Los que saben el latín, bueno, los romanos saben latín, que ellos lo lean ahí. Pero en Inglaterra, en el Reino Unido, que se hable en inglés. Pues, ¿no? Esa es la intención de él, ¿no? Bien. Hasta ahí nos vamos a quedar y quisiera saber de las tareas, ¿no? Hay algunos que no me han enviado.
Ya, entonces yo tengo apuntado los que me han enviado, pero falta un grupo de hermanos, ¿ya? Pablo me parece que no me ha enviado. ¿Ya Pastor, han hecho el resumen? Sí. yo sí le envío, pastor. Sí. Sí. Alexis. Ya. Eso de los reformadores, ¿no, pastor? No, eso es ¿cómo se llama? La lectura que les mandé de César Vidal, el capítulo 6. Ah, no, yo sí lo tengo, pero después de la clase lo voy a enviar, pastor. Sí, ya le hice el resumen. Ya. Eh, ¿Qué tal si comentamos esa lectura, ya, de capítulo 6? Wilson. Bueno, el hermano César Chávez me estuvo hablando, ¿no? De esa lectura de capítulo 6. ¿Qué les pareció ese capítulo? ¿Tiene alguna relación con lo que hemos hablado hoy día del Papa? Nada. ¿O alguien no lo tiene el libro? Alexis fue el que envió, ¿verdad? Aló, Aló, aló. Pastor, aló. Alexis, tú enviaste ese libro, ¿no es cierto? sí, pastor. Tú lo bajaste, sí. Por eso estoy preguntando si los que no lo han hecho es porque no lo tienen o, Ah, ya o no lo se han lo leído. manda, pastor, ahora. Se lo manda por WhatsApp. Ah, ya, ya. Ah, tú eres uno que no lo has presentado. No, todavía no lo he mandado. Ya. Sí, por eso queríamos conversar sobre lo escrito. A ver, Pablo, tú que estás ahí fresco con tu apunte, ¿qué dice César Vidal sobre ese capítulo acerca del tiempo de segunda oscuridad? Dice, ¿no? Bueno, yo lo que entendí, pastor, le he hecho un Sí. resumen, la síntesis de la síntesis. Ya. La segunda amenaza de la Segunda Edad Oscura se vio conjurada con la influencia directa del cristianismo, ¿no? En el siglo X Ya. emergió a Occidente, ¿no? Con la intervención del paganismo, ¿no? A las más antiguas del Islam, sino con, comunicando a otros pueblos el legado cultural, ¿no? A otros pueblos del cristianismo y ampliando sus fronteras hacia el este y al norte, llegando hasta Rim en el siglo IX. Podemos afirmar que se limitaba, ¿no?, con Islandia y Kiev en el siglo X, ¿no? Sin Ya. embargo, el desplome del imperio carolínico y la pulverización Carolingio. caloringio, ¿no pasó? Y la Sí, sí. pulverización de toda autoridad como consecuencia de las invasiones bárbaras, ¿no? Y de su anarquía feudal. No dejaron de tener una influencia extraordinaria y negativa sobre la vida del cristianismo. El poder político intentó apoderarse de las, no sé si he escrito bien, Abadías, abadías, ¿no? O sedes episcopales para convertirlas en una pieza más de la sociedad feudal, ¿no? La respuesta del cristianismo frente a una evolución política que vulneraba algunos de sus principios esenciales, ¿no? La vulnerabilidad de algunos de sus principios esenciales, la legitimidad obligatoria para que se les prestaba la obediencia, ¿no? En este caso. Eh, a ver, a ver.
Sí, la obediencia, pastor. Después, la reacción cristiana revistió formas puramente espirituales de carácter monástico, ¿no? Los monjes reformadores no eran simplemente ascetas, ¿no? O reverían voluntariamente, en realidad encarnaban el reavivamiento de una cosmovisión, pretendían vivir con todo lo que tenían en defensa de los oprimidos y de los críticos del poder político. Ya, hasta ahí nomás. Sí, pero a ver, parece que me estás leyendo. Lo que quiero más bien es que de manera, en tus propias palabras, ¿cuál fue la influencia del cristianismo? Bueno, lo Lo que que yo dice el entiendo, autor, ¿no? Sí. la influencia del cristianismo fue importantísimo, pastor, porque intervinieron, ¿no?, en los aspectos religiosos y políticos en esa época, ¿no? Eso es lo que entendí, pastor. A ver, ¿alguien más desea participar? Wilson, ¿qué entendiste de la lectura? Solo en Nada. espíritu. A ver, Alexis, tú que estás con tu trabajo que me vas a mandar, dice recién. A ver. ¿Qué ha pasado, pastor? ¿Ah? Dígame, le escucho. Estoy preguntando, ¿qué has entendido de la lectura? El autor está hablando de la influencia del cristianismo, ¿no? Y también Sí, habla del tema de la segunda oscuridad. ¿Qué dices? ¿Cómo así hay la influencia? ¿Qué dice el autor sobre eso? las invasiones bárbaras también, pastor, de la anarquía feudal. Claro, justo como, justo como usted mencionó, clase Por- pasada también. ¿Me escucha? Mm. Sí, sí, sí. Bien. Eh, como mencionaba el hermano, el tema eh, de la invasión bárbara del imperio del reino del occidente, del imperio romano de occidente, ¿no? Y bueno, esto obviamente según lo que pude entender, Mm, porque también lo estaba revisando con la par del video de la clase pasada, era que este reino de occidente, como usted también había explicado, eh, tenía como capital Roma, ¿no? Y se ve el tema de latín. Ahora, de acuerdo al libro, lo tengo aquí apuntado, voy a abrirlo un poquito. Voy a abrirlo. Este movimiento de reforma, porque usted también mencionó que en el siglo VI es donde se viene viendo con más fuerza el movimiento de reforma dentro de la iglesia cristiana, ¿no? Entonces, según lo que puedo entender del libro, el movimiento de la reforma surgió de manera espontánea, ¿no? Surgió de forma quizás no planeada, si podría decirlo así, ¿no? No organizada, ¿no? Sino fue algo espontáneo. En Francia, eh, bueno, obviamente, y en centro principal como en Inglaterra, ¿no? Entonces, mm, eh, aparte del tema de los... Uy, aquí tengo, ya. Entonces, después, a los inicios del siglo VI, la reforma no solamente era una rebelión a base de la interpretación religiosa, ¿no?, de ese entonces, o un levantamiento en contra de principios doctrinales que se tenían en ese entonces, sino que ahora la reforma también se había transformado o se había convertido
también en un renacimiento cultural, ¿no? Entonces ya esto también comenzó a afectar a la cosmovisión política de ese entonces, ¿no? Ya iba o estaba comenzando a hacer afecto al tema político. Entonces, si me equivoco, Enrique II y unos reyes más se esforzaron, ¿no? En quizás en formar o de poner o legalizar como tal en su gobierno los principios de la reforma, ¿no? Y si no me equivoco, esto fue hasta la muerte de Enrique III. ¿Sigo, pastor? Ya, de la lectura, ¿qué te impresionó? O sea, algo que desconocías y de pronto te parece interesante? Mm, es que todo Mm. no sabía, pastor. Ah, Toda la lectura ha sido, hay ya, bastantes detalles, bastantes mm, nombres, fechas, eh, sí, y, o sea, como tal, las páginas que se han leído, no podría yo poner extractos, ¿no? Decir esto sí me impactó y esto no, porque al final todo suma un conjunto. Hay ideas principales, ideas secundarias, pero mm, toda la lectura para mí estuvo, bueno, bueno, en la clase pasada se habló un poco de esto, ¿no? Por el tema de su salud de usted, mm, pero entonces esto fue complementario bastante, ¿no? Porque no llegamos a terminar tampoco. mm, ya. A ver yo, Pastor, pastor. A pastor, ver, hermana, sí. ¿Alguien más desea pastor, un participar? ratito, por favor, antes que dar Sí, la posta a la hermana idea. ya. Pastor, lo que también más me impresionó que en esos tiempos hablaban el idioma, uy, cómo se me fue la idea, el idioma, ¿El latín? el latín y también, o sea, yo le leí casi todo bueno, yo la clase pasada no ingresé, ¿no? Por motivos Ya, familiares, pero justo le estaba haciendo el resumen hoy, ¿no? Pero lo que entendí que en ese tiempo hablaban el idioma latín, ¿no? Y sí, también crearon lo más importante, ¿no? El aporte que se dio fue la creación de universidades, ¿no, pastor? Más adelante, claro, en la sí. época medieval, ¿no? Eso es lo que Mm, más me impresionó de esta lectura, pastor. ya, sí, 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 las universidades, ¿no? Se habla de la escolástica y... Escolástica, donde dedicaron los cursos de medicina, teología, Las bases. filosofía, ¿no? Y Mm, muchos otros temas importantes, pastor. Eso fue lo que entendí, pastor. ya, muy bien. Hermana Aide, ¿usted qué tal? ¿Qué desea? A mí, ¿Qué pastor. nos dice? Bueno, a mí lo que me impactó es la forma del trabajo, cómo realizaron estos cristianos, convirtiéndose así en tremendos misioneros, ¿no? Salidos de la Mm, misma iglesia, los mismos monjes convertidos a cristianos, ¿no? Entonces, pero mm, ¿cuál era la característica principal de estos personajes? Era casualmente basado completamente en una humildad y basado totalmente en la espiritualidad y la fe, ¿no? Entonces, ellos no discutían, tenían una particularidad de solamente en trabajar basado en la fe y en una forma de un verdadero cristiano, ¿no? Eso era que a mucha gente y a muchas personas de ahí, de ese lugar, se convertían, ¿no? Se convertían y cada vez el cristianismo avanzaba, ¿no? Al ver ello, al ver que la gente se convertía, entonces fueron los papas que lo llamaron a esa forma, en la edad feudal, la edad oscura, ¿no? De ese siglo X. Y de esa forma, ellos fueron avanzando, pues, no solamente en Roma, ¿no? Sino se extendieron y se expandieron a todos los lugares, pues, de los dominios del imperio, incluso carolingio, ¿no? Entonces, y una de la otra forma que me impactó casualmente cuando usted dijo de que los, este, los reinos del norte que bajaban, por ejemplo,
para el Imperio Romano, la parte este y del norte, donde usted mencionó la forma donde optaron cómo utilizaban el pantalón. En esos lugares, por ejemplo, los cristianos trabajaron bastante, bastante, ¿no? Y introduciéndose incluso a la forma de su vivencia, incluso siendo los mismos casi apoyando en sus guerras, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que ellos puedan ser convencidos que esa era la forma de un cristiano, ¿no? Y apoyaron mucho en la literatura y casualmente ayudaron a crear universidades en diferentes lugares, más que nada en el tema de la literatura y todo lo que mencionó el hermano, pero basados en las bases para la teología, la medicina, las matemáticas y todo ello, ¿no? Eso es lo que entendí, pastor. Gracias, hermana. Por ejemplo, ¿cuál fue, digamos, la labor de los monasterios? Según el autor, ¿en qué consistía el trabajo? ¿Qué hacían? ¿De qué manera contribuyeron los monasterios, digamos, para la reforma? ¿Hay algo? A ver, Le preguntó el hermano. ¿Alguien puede participar? No hay problema. Sí. a ver, por favor. A ver, yo, pastor Julio Blas. A ver, Dice Julio, que sí. fueron centros importantes en la reforma porque promovieron la defensa de los oprimidos y la crítica del poder, diré, del poder político. Claro, Ujú, porque había mucho abuso, ¿no? Entonces los monasterios van a ser un centro de ayuda, ¿no? Para la gente que sufría. Sí, ujú. ya, muy bien. ¿Alguien más? Ahora, Sí, también se crearon dos instituciones importantes en esos tiempos, ¿no? mm, La paz de Dios, ¿no? Y la tregua humanitaria de guerra, ¿no? La paz de Dios protegía a los indefensos contra los abusos que existían en esos tiempos, ¿no? Y la tregua de Dios eliminó la violencia en ciertas ocasiones concretas, ¿no? Eso es lo que también se recalca el autor en este libro que hemos leído. Ujú. Pastor Luis, su micrófono. No le gracias, escuchó. gracias, gracias. Sí, no, les mencionaba de que estos pueblos que vinieron del norte, estos pueblos germánicos eran netamente guerreros. Y entonces en sus descendientes pues había este espíritu guerrero, ¿no? Por eso encontramos en el feudalismo el caballero feudal, ¿no? Era un guerrero con sus armamentos. Cualquier cosa se arreglaba en base a la pelea, ¿no? Ser un caballero. Ah, una pregunta, en el caso de a ver, como la ciudad medieval, ¿cómo fue influenciada por el cristianismo? La ciudad de medieval, ¿cómo fue influenciada por el cristianismo? ¿Hubo una influencia o no? ¿Sí? Sí,
Sí, dice que fue un producto directo del cristianismo basados en la fe, en el ámbito urbano. Sí. Se defendió también al oprimido de los dominios de la ley romana. Se respetaba ahí en esa ciudad la autoridad moral de la iglesia. ¿Los trabajadores eran libres o esclavos en la sociedad medieval? ¿Esto es una influencia del cristianismo o no? ¿Qué eran? ¿Esclavistas? ¿Eran libres los trabajadores? Eran esclavos. ¿Esclavos? ¿No? A ver, A ¿qué ver, dice? A ver, no escucho a Max, no escucho Que queden ya libres. a César Eran libres, Chávez, Eran pacíficamente libres, bajo la ley pastor. griega. a Henry, Luis Pastor, Bobadilla. Sí, ¿cómo que no me escucha, pastor? Cada rato le digo que está apagado su micrófono. no estás participando en el tema. Ya, pastor, ¿puedo dar un resumen breve Ah, del capítulo ya, 6? pero no me leas, ¿ah? Solo me quiero que en tus palabras me digas, sí. No, lo que yo pude ver es que se menciona que, o sea, los cristianos, la mayoría de científicos cristianos a que aportaron, ¿no? Muchos conocimientos para el mundo, eran totalmente cristianos, ¿no? Y eso motivó también a que su fe, ¿no? Motivó a que otros científicos también se motivaran, ¿no? Por medio de la fe. Y en cuestión a la redacción y a los evangelios, en esa cultura occidental, eh, algo así como que se mencionara que los evangelios eran unos relatos llenos de simbolismos, ¿no? Y que se podrían interpretar de muchas maneras. Algo así entendí, pastor, ¿no? Ya, ya. A ver, el autor también menciona que qué estilo artístico predominó en la Edad Media. gótico. ¿Qué? Gótico, pastor. El estilo gótico, ¿no? ¿Y ustedes han visto cómo es el estilo gótico? A ver, mi pantalla está cerrada. Anteriormente al gótico, ¿cuál era? El románico, ¿no? Luego viene el gótico. Entonces, sus características del gótico, a ver, no sé si está por acá en uno de estos dibujos, espero que sí. Ya, no está. No está. Ya. La predominancia en la construcción, en la arquitectura gótica, es de que hay mucha luz, ¿no? Y es mucho más, digamos, más elevado hacia el cielo, ¿no? En cambio, diríamos que es más, en el caso románico es más horizontal, es voluminoso, ¿no? Las paredes son más anchas en el románico y en cambio en el gótico es más delgado, ¿no? Y es ojival, digamos, impresionantes, grandes, ¿no? Muy elevados. Lo que miramos en la mayoría de catedrales es eso, ¿no? Tiene mucha elevación. Entonces, eso ha predominado digamos, dentro de lo que es en la Edad Media va a aparecer estas construcciones, ¿no? A ver, el gótico. ¿Qué más? ¿Alguien más desea participar? Bien, entonces, si no hay más preguntas o intervenciones, ya, la idea es de que participen ustedes a través de esta lectura.
Ya, y no se olviden de enviarme los que no lo han hecho todavía. Y la próxima semana vamos a vamos a continuar, ¿no? A ver. A ver. El autor, ¿qué dice sobre el Papa Gregorio VII? A ver, ¿quién me dice? El autor nos habla del Papa Gregorio VII. Bueno, lo que pude encontrar dice que cuando él subió a ser papa, su principal fue eliminar la sinomía, o sea, la venta de Ya, cargos eclesiásticos y promover el celibato del clero, y también unas mm, resoluciones que fueron adoptadas por el sínodo sí, no, romano. Creo que esas son sínodo. asambleas, ¿no? Son asambleas o concilios. Mm, ya, bien. A ver. Pastor, creo que también se lo menciona a Gregorio VII porque él estaba en contra de la venta de algunos cargos eclesiásticos, ¿no? Como que Mm, se vendían los cargos dentro de la iglesia y la promoción del celibato clerical, ¿no? claro. El autor menciona el Camino de Santiago. ¿Qué cosa es el Camino de Santiago? Era porque había encontrado los restos de Santiago. Ya, Y con respecto al ¿qué dijo Pastor? A Gregorio VII, mm, era mm, uno de los papas, un papa que estaba a favor del cristianismo, ¿no? mm, Hasta que fue preparado en Roma, también igual, ¿no? A su vuelta volvió a defender, pero después de ahí eh, lo destituyeron, ¿no? Y ahí cayó nuevamente pues el cristianismo. ya. Ujú. A ver, nuevamente, la pregunta es, ¿qué es el Camino de Santiago? Es una ruta de peregrinación, algo así, ¿no, pastor? Ya, por ahí va. Como que tenían que, para la Sí, búsqueda de, o sea, para buscar espiritualidad, algo así, ¿no? claro, es un camino que conectaba España ¿con España quién? con Europa. Sí, sí, sí. Claro, ¿no? Es el Ah, camino que conectaba España con la iglesia, en este caso, Roma. europea, ¿no? España con la reforma europea, ¿no? Sí, con la reforma europea. Y a eso le claro. llamaron el Camino de Santiago. El camino de Santiago, claro, sí. Ah, sí. Mm, ya. A ver, otra cosita, a ver. Ya otro ya. Cuando hablamos, por ejemplo, de que hemos hablado con respecto a a la donación de Constantino, ahí hablamos los fraudes píos, ¿no? Entonces, estos fraudes píos se dio de manera, se hablaba, digamos, de manera común y como algo natural, ¿no? Que para defender alguna enseñanza o para defender algo del Papa, se podía mentir, ¿no?
Entonces, por eso decía, a ver, dice de que Santiago se levantó y derrotó a los musulmanes en tal lugar. Entonces, ya, está bien, dice, ¿no? O sea, no eran ciertas, pero con estos mentiras, con estos fraudes, como que ayudaban de alguna manera, ¿no? A lo que se estaba defendiendo, ¿no? Pero eso no es correcto, no es bíblico, ¿no? De que con una mentira podamos defender la verdad. Pastor, también se puede incluir ahí que vendían algo así como imágenes religiosas falsas, ¿no? Mm, O reliquias falsas, como que supuestamente son bendecidos, algo así, ¿no, pastor? claro. Bien. Ah, ya, entonces voy a decirles de que las veces que hagamos los resúmenes, procuren lo lean y en sus propias palabras lo expliquen, no en lo que está escrito, ¿no? O sea, en el lenguaje de ustedes, con sus palabras de ustedes, ¿no? Porque si no, parece que me están copiando igual nomás y lo están escribiendo, ¿ya? Bien, entonces, terminen, por favor, y me lo envían porque no quiero tener, digamos, dejar otra tarea y al final se acumule para ustedes mismos, ¿no? Que no va a ser nada bueno, ¿ya? A ver, entonces yo les voy a enviar el siguiente capítulo, capítulo 7, ¿ya? De ese mismo libro, ¿ya? Capítulo 7 del libro de César Vidal. También gracias, Alexis. Él también bajó el libro, ¿no? De la mujer en la Reforma. Si no me equivoco, él ha sido. Alexis, ¿tú fuiste? Alexis se escapó. Vamos a hacer de César Vidal, ¿no? Capítulo 7. Sí, el capítulo 7 del mismo libro de César Vidal. Ya. Hasta la otra semana. Bien, hermanos, entonces, ya ese capítulo 7 nuevamente les digo, lo que pueden hacer es por partes, hermanos. Si les es difícil, una manera es leerlo todo así rápido y pa. O si no, léanlo por partes, ¿no? Un subcapítulo, le leen qué les quedó ahí, lo resumen en 1, 2 o 3 oraciones, de qué habló, lo más importante, lo ponen. Pasan al otro párrafo o otro capítulo, perdón, entonces igualito, ¿no? Otra subdivisión, esa es la idea, la otra subdivisión, lo leen y saquen, ¿ya? La síntesis. Claro, sí, pero en sus En nuestras propias propias palabras, palabras, ¿no, pastor? lo que ustedes han entendido, no, la idea no es de que me copie con las mismas palabras técnicas que a veces él utiliza, porque él es un historiador. Entonces, y a veces hay palabras que no entendemos, hay que buscarlo en el diccionario. ¿Ya, hermanos? Bien. Correcto. Ya, entonces la próxima semana ya les voy a tomar unos pasitos ahí que doy la clase y vamos a hacerlo, ¿ya? Para poder, suavemente terminar bien. ¿Alguna pregunta más tienen, hermanos? Ya escogieron al personaje que ustedes muy bien podrían poder hacerlo esta semana pues, del Día de la Reforma, pero no es indispensable que sea hoy o mañana, sino de hasta diciembre, el 12, tienen la ocasión de escoger un personaje. No estuvo el hermano Pablo Lezameta, ¿no? No, pastor, no es Ya. todo. Y hermano Pablo, usted tiene que escoger un personaje, ¿ya? De la Reforma, porque ya hicimos, ¿no? Un poco de la Reforma, o un pre-reformado, y la idea está de que eso usted lo exponga en la iglesia, sea con los jóvenes, con los niños, tiene que preparar un PPT, PowerPoint. Entonces, lo presentas a los niños o jóvenes, etcétera, ¿no? Ya. Y
Y entonces, luego eso me lo vas a enviar, pero también con una hojita, ¿no? Tal personaje, cuántos hermanos estuvieron presentes, si te hicieron preguntas o no. Sí, un pequeño informe, ¿no? Una hojita nada más, ¿no? Ya, Ya, ¿qué pues. tal te fue la experiencia, no? Sí. Ah, Porque hay muchos hermanos en la congregación que no conocen a estos personajes, ¿no? Ya puede ser hombre o mujer, no hay problema, con tal de que eh, podamos hacer más conocido a estos personajes de la Biblia, ¿no? Perdón, de la historia de la Reforma. ¿Ya, hermanos? Entonces, Perfecto. participemos. Eso tienes que hacer, hermano. Ya, Ya, Pablo, perfecto. Ya pasó. último día es el 12 de diciembre, no puede ser más antes. No puede ser más antes, depende de ti, ¿no? Pero la idea está que lo presente dentro de la congregación, no importa si es niños o jóvenes, no sé. O, ya que estás dirigiendo ahí la iglesia de Rocafuerte, entonces es un buen motivo de enseñarles, ¿no? Haciendo un alto, ¿no? De un día, un Ya pasó, domingo está bien. puede ser, sí. Bien, Un antes hermanos, del entonces, personaje, pastor, un personaje de la reforma de los pre-reformadores, ¿no? Cualquiera, cualquiera, si puede ser pre-reformadores o los reformadores también, ¿no? Sí, ya pastor. Está ya. bien. Eso es Bien, el 12, ¿no? ¿perdón? 12 de diciembre, ¿no? Plazo máximo. Sí, como plazo máximo el 12 de diciembre. Ya va. Ya, entonces no se olvide, hermano, el capítulo 7 de, El libro de Vidal. del libro, sí. Bien, entonces vamos a terminar, hermano, nuestra reunión. Algunos me dijeron que tenían vigilia y hoy, ¿no? Temprano iban a salir. Vamos a orar entonces, hermanos. Señor, te damos gracias esta noche, este tiempo, y gracias también, Señor, por mostrarnos parte de la historia de tu iglesia, en el cual también nosotros podemos caer en los mismos errores, nuestra soberbia, nuestra altivez, nuestra falta de confianza en tu persona, y solucionar nuestras salidas, buscar nuestras salidas humanas, buscar por nuestra propia astucia, Señor, algunas soluciones siempre nos van a llevar lejos de tu presencia a hacer cosas malas. Padre, también lo que hemos visto el día de hoy, lo que ha sucedido, este fraude, esta mentira, Señor, que benefició a estos hombres que se pusieron como maestros tuyos y enseñando mentiras, enseñanzas humanas, falsas, llevando a tantas personas lejos de tu camino, Señor. Nos muestra que no es un proceder tuyo, no es un proceder de hijos de Die. Señor, ayúdanos también a todos los que estamos involucrados en el servicio del pastorado, en el liderazgo cristiano. Ayúdanos que sea una advertencia también para nosotros, Señor, que ante tus ojos podamos actuar con santidad, con limpieza. Señor, que los cargos o los temores, las inseguridades al futuro no nos lleve, Señor, a buscar soluciones carnales y pecaminosas. Señor, que esta actitud que hubo de Esteban segundo, Señor, también sea una advertencia para nosotros. También somos humanos, también, Señor, estamos liderando y ayúdanos a vivir en un camino de santidad, como a ti te agrada. En el lugar en el cual tú nos has puesto, Señor, sea en el trabajo, sea, Señor, en la congregación, ayúdanos a dar buen testimonio de tu gracia salvadora y también, Señor, de vivir en una comunión íntima contigo. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, esta semana también en sus tareas, en sus labores familiares, en sus responsabilidades eclesiales. Ayúdalos y guárdalos también a ellos como a su familia. Oramos así, dándote las gracias por este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Muy buenas noches.